Y los mercados baten récords tras récords, mientras en el horizonte no parece haber ningún tipo de peligro. Pero cuidado, porque se está quedando un terreno perfecto para que nos den un último susto antes de confirmar los suelos y continuar con las subidas. Te lo explico todo en este vídeo, donde te recomiendo además que te quedes hasta el final, porque te enseñaré a analizar con el par Bitcoin para detectar activos que estén demostrando fortaleza, y también haremos un análisis muy importante de la dominancia de Bitcoin. Vamos a ello. Y cuando se estaba diciendo que en el mercado no paramos de batir récords tras récords, ya podemos analizar, como veis en esta imagen, lo que ocurrió con la primera guerra arancelaria de Trump y lo que ha ocurrido ahora con la segunda. Tuvimos una caída mucho más grande. Pero si hemos batido récords a la baja con la guerra arancelaria, ahora mismo los estamos batiendo a la alza. Y es que si hoy el SP500 cierra en positivo, sería la novena vela de cierre diaria positiva, y esto no lo estaríamos viendo desde 2004. Y sí, evidentemente todos los históricos que he podido cotejar, donde hemos tenido subidas de 6 a 12 días consecutivos en el SP500, aparte de haber alguna corrección, han sido años alcistas. Pero Arnau, ¿qué está impulsando los mercados ahora mismo? Bueno, pues la noticia que estáis viendo ahora mismo en pantalla es una de ellas. China está ya abriéndose y teniendo negociaciones directas con Trump, y esto evidentemente es un catalizador que impulsa muchísimo a los mercados. Ya sabemos que hay varios catalizadores muy fuertes encima de la mesa. Uno sería ya dejar el tema de aranceles y llegar a acuerdos prácticamente con todos los países. Uno de los más importantes sería China, otro podría ser India, la Unión Europea, etcétera, etcétera, etcétera. Por otro lado, sería una bajada de tipos o que entráramos en un quantitative easing, ¿de acuerdo? Un QE. Y el último sería el fin de la guerra de Ucrania. A día de hoy, la bajada de tipos para la próxima no lo veo nada claro. Creo que todos los titulares positivos van a ir mucho más enfocados al tema de los aranceles. Y ciertamente, estos días todo favorece al mercado. Mirad estos datos macroeconómicos que han salido hoy. Hemos tenido nóminas no agrícolas que han salido mucho mejor de lo esperado. Se preveían 138.000, ha salido 177.000, perdón, y esto ha empujado muchísimo a los mercados. Y además, la tasa de desempleo ha salido sobre lo esperado. Muy buenas noticias. Sin embargo, a analistas que tienen un alto conocimiento de datos macroeconómicos técnicos de los Estados Unidos dicen que este dato podría estar maquillado. Bueno, veremos y los iremos analizando a medida que vayan evolucionando. Por otro lado, sí que es cierto que estos datos macroeconómicos son positivos, pero que el empleo esté bien y todo esté funcionando correctamente en este sentido, no os aleja a bajadas de tipos, que es uno de los catalizadores, como comentaba, que necesitaríamos para ver subidas muy potentes en los mercados. Veremos qué nos comenta Powell la semana que viene. Tenemos la conferencia y la decisión de tipos del Fed, que sabemos que es muy importante. Dicho todo esto, veamos cómo están respondiendo los mercados. Primero de todo tenemos el índice dólar que cae, algo que está bien para los mercados, rendimiento de los bonos 10 y 30 años que sube, tema de desempleos, bajada de tipos, todo liga por este camino que hemos visto ahora. El oro que sigue estable, como no hay correcciones, no es necesaria ese refugio de valor, por tanto se mantiene estabilizado después de corregir desde máximos históricos. Bitcoin que sube un 0,89%, tranquilo, viendo hacia dónde se va a mover, no tiene subidas tan pronunciadas como las que sí que vemos, por ejemplo, en el SP500, que está subiendo hoy un 1,40%. Lo acompaña todo el mercado, como lo podemos ver con el RSP de igual ponderación, Nasdaq que también sube un 1,46%, Russell 2000 completamente disparado 2%, Dow Jones 1,20%. Y hoy sube todo, y cuando te digo todo es todo. También las bolsas europeas que están subiendo muchísimo. Fijaos el DAX alemán 2,62% al alza, está subiendo incluso el IBEX. Y también han subido evidentemente las bolsas asiáticas. Vemos el índice chino 1,74% y el Nikkei subiendo un 1%. Está todo verde y no para de subir. Estamos teniendo unos días realmente, como digo, batiendo récords. Sin embargo, algo que aprendes haciendo breve backtesting en cualquier activo es que no
no existen las subidas permanentes, igual que no existen las bajadas permanentes, y el gráfico tiene que ir absorbiendo liquidez en diferentes puntos. Si además estadísticamente estamos hablando que de cerrar hoy en verde el SP500 estaría batiendo récords desde 2004, pues ya podemos entender rápidamente que estamos cerca de ver una corrección necesaria para consolidar estas subidas, porque si no veremos pues correcciones demasiado aceleradas. Así que espero que en esta entrada del primer mes tengamos 2-3 días en rojo donde el mercado consolide estas subidas y de esta manera pueda continuar de una forma mucho más orgánica. Todo esto unido además a que no salen noticias negativas de ningún tipo. Trump, como os comenté, dio un paso atrás y ha estado empujando los mercados solo con noticias positivas, manteniéndose al margen y cuidando mucho cada una de las palabras que ha utilizado. Necesita, por tanto, Trump que los índices, evidentemente, le aguanten, que los índices le suban. Lo ha conseguido, pero ahora ha obtenido un margen muy grande desde los mínimos que marcamos y además hemos recuperado ya prácticamente el 100% de pérdidas que se generaron desde el día de la liberación, desde el día en el que salió Trump con la grandísima tabla. Entonces podemos empezar a entender que es probable que con este margen, si Trump tiene que dar algún golpe arancelario o algún movimiento que no vaya a gustar a los mercados, pues estaría ante un buen momento para poder dar este golpe entre este fin de semana, lunes, martes, miércoles que viene, dado a que los índices pues están más arriba, se están mucho más cómodo y hay una presión compradora mucho más grande, las acciones están recomprando, los ETAs están recomprando, por tanto, estos titulares negativos no tendrían un impacto tan grande y sería un buen momento pues para darlos, ¿no? Si así tiene que ser. Uniendo estos dos factores, por tanto, creo que probablemente dentro de poco tengamos un último susto, no lo considero susto, sino simplemente un retroceso técnico para consolidar estas subidas y poder seguir subiendo sin que esto no pare de romper récords, que parece que estemos en un ascensor y esto no es orgánico ni nos interesa. Sin embargo, hoy el día pinta a cerrar verde, veremos cuántos días consecutivos llegamos. De cerrar verde hoy serían 9 días consecutivos. Analicemos brevemente el mercado porque estamos ya muy cerca de romper prácticamente todas las estructuras. SP500 en futuros, como comentábamos, después de esta reacumulación y tomar la liquidez, tuvimos buena lectura y dijimos que probablemente hubiera una continuación al alza. ¿Hacia dónde? Pues bueno, desde estos puntos probablemente es de donde vamos a empezar a ver esta corrección que estoy comentando, pero antes y previamente, fijaros este impulso tan grande que tuvimos aquí, lo vamos a marcar por simetría, ¿de acuerdo? Y lo vamos a proyectar desde el retroceso, que sería esta zona de aquí. Por tanto, entendemos que la zona técnica que tenemos aquí arriba es una zona de alta probabilidad de retroceso. De romperla, aunque fuera por poco, nos dejaría ya los mínimos confirmados. Siguen las grandes subidas, pero en algún punto tienen que corregir. Probablemente nos estemos acercando a esta zona. Es posible que tengamos un estirón más sobre estos niveles que os estaba comentando. Probablemente veamos estos retrocesos necesarios si queremos, por supuesto, seguir subiendo. En el spot, exactamente lo mismo. Acabo de activar las 3 medias, estas medias que sabéis que las utilizamos para ver en qué estado se encuentran los mercados. Bueno, pues hemos superado ya 2 de ellas, ¿vale? La de 50 sesiones ya la hemos superado, ¿vale? Y ahora estamos ya muy cerca de la media de 50 sesiones, ¿vale? Entonces, ¿qué veremos? Bueno, pues probablemente el retroceso que os estoy comentando lo veremos al acercarnos a esta media. Estamos ya muy cerca de la media de 200. Desde aquí tendría sentido tener un retroceso. ¿Hasta qué zonas deberíamos de ver el retroceso? Bueno, pues lo tengo bastante claro, ¿vale? Para empezar, el cierre mensual, que ahora lo cambiaremos rápidamente, tiene que dejar una breve mecha por debajo para poder decir que tenemos una vela bien consolidada. Por tanto, creo que tendría bastante sentido venir a cerrar esta zona del gap que tenemos aquí en torno en el spot de 5.600 a los 5.581 y además a testear estas 2 medias que tenemos aquí. Por tanto, voy a dejar marcado en azul y veremos si el mercado quiere venir a absorber esta zona. Vamos a dejar esto marcado en este color azul verdoso, porque es la zona en la que espero que desde los niveles actuales, o probablemente un poco más arriba, ver este retroceso y venir a las zonas que tenemos aquí abajo, ¿de acuerdo? Lo dejaremos marcado, testeamos media, cerramos gaps, consolidamos y podríamos empezar a ver subidas más interesantes. Si vemos la vela mensual de forma muy rápido, dejadme que os la ponga, por aquí la tenemos. Fijaros primero de todo qué barbaridad de vela de abril, una absorción en toda regla que parece indicar que sí, definitivamente se hizo el suelo de mercado.
Sin embargo, si analizamos de cerca la vela mensual, tiene muy poca mecha y por tanto veo posible que el precio quiera venir a tener una absorción, la zona azul o incluso más abajo, incluso 5.450, 5.500 y desde estos puntos subir. Cuando tenemos este tipo de mechas siempre me gusta dejar marcado el 50% de la misma, lo vamos a dejar por aquí por si viéramos correcciones mayores, tener una zona de alta probabilidad de continuación de la tendencia. La dejaremos marcada de esta manera y esta zona no sería nada más y nada menos que los 5.189, zona que os recomiendo tener marcadas en los gráficos. Probablemente el retroceso sea bastante menor, como mucho 5.450, pero de tener correcciones mayores seguramente nos iríamos a niveles de 5.189, 5.190 y a partir de ahí continuaríamos con el impulso alcista. Fijaros qué vela más increíble. Para el Nasdaq vamos a activar también nuestras medias y como vemos hemos superado dos de ellas. Casi actualmente y ahora mismo en tiempo real a punto de colisionar contra 200 y a punto de romper la zona estructural anterior, ¿eh? En caso de que el Nasdaq subiera hoy un 1% más, estaría confirmándonos los mínimos. Sin embargo, ¿dónde tendría sentido también para el Nasdaq corregir? Pues desde los niveles actuales tendría bastante sentido corregir. Vamos a dejar, por supuesto, marcado en este azul la zona del gap, la zona de testeo de las medias, que es la zona donde veo más probable. Recordemos que tenemos los gaps anteriores tanto en el Nasdaq como en el S&P 500, que podrían ser en algún momento testeados. Sin embargo, con la fuerza que tiene, imagino más un retroceso a estas zonas para continuar subiendo que ir tan abajo. No podemos descartar nada, eso por supuesto. Y pasemos a cripto, empezando por supuesto por Bitcoin, que está subiendo, está teniendo unas subidas muy interesantes y una continuación alcista muy potente. En gráfico diario podemos ver cómo cambiamos de estructura en este punto. Hemos venido a atacar el máximo anterior, hemos recuperado la zona de soporte, reacumulamos aquí, hemos tenido dos velas bastante interesantes, ¿de acuerdo? Ya sabéis, la proyección lo envía sobre zonas rojas que tenemos aquí arriba, veremos porque es muy probable y hay que entender que podemos ver correcciones, como estaba comentando, en S&P 500 y Nasdaq. Esto podría hacer que Bitcoin corrigiera ligeramente. Este punto lo que deberíamos buscar es que el precio aguantara los 95.000. De tener correcciones que se mantenga por encima de ese nivel sería muy bullish. Veremos cómo responde. Sabemos que estas últimas semanas Bitcoin ha tenido mucha fuerza. Ha sido el activo que más fuerza ha tenido, más que el mercado tradicional, más que cualquier altcoin, por supuesto. Y Ethereum sigue en su película, sigue completamente dormido. Mientras el S&P 500 ha salido de la reacumulación, el Nasdaq también, Bitcoin también, tenemos a Ethereum dormido que no despierta. Y cuando vemos estos gráficos tan catatónicos, siempre hay algo que tengo muy claro, y es que de estas zonas se sale con explosividad y mucha fuerza, sea para arriba o para abajo. Dentro de que probablemente en un contexto general hayamos hecho mínimos, tendría más sentido verlo al alza, pero por ahora este gráfico lo único que me demuestra día a día es que tiene cero fuerza. Veremos si cambia pronto, porque por supuesto estas cosas pueden cambiar de forma radical muy rápido, como estoy comentando. Y antes de pasar a ver las altcoins con profundidad, no quiero que os perdáis esto. Quiero que veáis cómo absolutamente las empresas más importantes de los Estados Unidos, prácticamente todas ellas, de los 7 magníficos, han roto ya niveles estructurales anteriores y han confirmado los suelos, como es el caso, fijaros, de Microsoft, que ha recuperado además todas sus medias. Como es el caso, por supuesto, también de Meta, que ha confirmado el suelo y ha cambiado de estructura. Como es el caso también, por supuesto, de Tesla, ¿de acuerdo? Tenemos a Apple, que tiene un poco de menos de fuelle por un tema de resultados que ha tenido, pero probablemente muy pronto lo veremos también cambiar de estructura. Son muchos indicativos. Y hablando de cambios de estructura, tenemos que estar revisando, pasando ya a las altcoins, cómo están los dos principales índices con los que yo me fijo para detectar este cambio estructural de las altcoins y confirmar el suelo. Primero de ellos, el Total 3, un índice que le hemos dado muchísimo seguimiento por aquí. Estamos a absolutamente nada de que esto pueda ocurrir. Estamos en una acumulación después de esta gran subida y probablemente tendríamos que ver una continuación del mismo hacia arriba. Por otro lado, otro índice que me gusta mucho utilizar es el Others, que tiene en cuenta todas las altcoins, excluyendo el top 10 market cap. Podemos ver de esta manera las altcoins de forma más pura. Fijaros también, estamos absolutamente nada de cambiar estructura, ¿de acuerdo? Hay que estar muy atentos porque una vez
ocurra esto, aunque podamos ver correcciones por el camino, podríamos dar prácticamente por confirmados el suelo de la mayoría de altcoins. Así que hay que traquear muy de cerca esto. Y hablemos por supuesto de la famosa dominancia de Bitcoin. En el momento que esta dominancia se invierta y caiga, este capital rotará y entraría a las altcoins. ¿Cuándo puede ocurrir esto y cómo de grande puede ser esta caída de la dominancia? Hombre, pues yo ya no imagino una caída de la dominancia a niveles de lo que vimos en el 2021, ¿de acuerdo? No imagino ni de lejos esto. Pero una simple y breve corrección de la dominancia, simplemente, por ejemplo, a testear este canal alcista o a perderlo momentáneamente, y a partir de aquí estabilizarse. Es decir, una corrección de la dominancia desde el nivel del 68-70% a niveles de un 50% sería ya más que suficiente para ver subidas muy potentes en el mercado de las altcoins, y esto probablemente va a tardar un poco más en ocurrir porque Bitcoin durante estas subidas y esta recuperación del mercado es el que se va a estar llevando, probablemente y con razón, la mayoría de la atención y por tanto la mayoría del capital. Quiero que os fijéis bien en este gráfico porque estamos entrando, primero de todo, en una zona muy importante a niveles técnicos de mi Fibonacci Optimal Price Entry. Ya sabéis que utilizo unos niveles un poco extraños, pero que son realmente útiles y precisos. Y esta zona de aquí es muy interesante para ver una corrección, pero fijaros también que estamos muy cerca de los máximos de dominancia del 28 de diciembre de 2020 y estamos muy cerca de septiembre de 2019 y estamos muy cerca de el 4 de diciembre de 2017, zona clara de resistencia para la dominancia y que por tanto, desde estos puntos podríamos ver esta corrección, que repito, no necesitamos ni siquiera que sea como la del 2020, con que de esto, desde un 70% dominancia caigamos a un 50%, sería suficiente para ver subidas muy potentes ya en el mercado. Entonces, ¿en qué punto nos encontramos ahora? Hombre, la dominancia a punto y por tanto pendiente de caer en los próximos semanas, meses. Tenemos que estamos muy cerca de que se confirme este cambio tendencial, se confirme en los suelos en la mayoría de altcoins. Lo dice Total 3, nos lo dice el Others. Vemos que las principales empresas americanas, que son las que arrastran el S&P500, las 7 magníficas, muchas de ellas, sino la gran mayoría, han tenido un comportamiento de cambio de estructura y han tenido rebotes muy potentes. Estamos viendo que el S&P500 bate récord tras récord y que está prácticamente nada de cambiar de estructura. Estamos viendo como el Nasdaq también está prácticamente a cambiar de estructura. Estamos viendo como Bitcoin también ha cambiado de estructura y, por supuesto, llevamos muchas subidas. Entonces, ¿qué tiene sentido desde este punto? Retroceso leve, último susto, continuación alcista, confirmación de todas estas estructuras, ¿de acuerdo? Algo de consolidación y en ese punto igual sí, una caída de la dominancia, que probablemente se produzca cerca de los niveles del all-time high de Bitcoin o por encima del mismo. Es importante por ello que no os despistéis, porque si os despistáis, cuando volváis a mirar los gráficos dentro de 2 meses, es probable que el panorama haya cambiado por completa, igual te has quedado fuera de juego. Y una buena forma es analizar las altcoins utilizando el par contra Bitcoin. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en vez de analizar el rendimiento contra el stablecoin de USDT o de USDC, la vamos a valorar contra el rendimiento de Bitcoin. Entonces, encontraremos un gráfico alcista en una altcoin contra Bitcoin si esa altcoin tiene más rendimiento del que está obteniendo Bitcoin. Y encontraremos un gráfico bajista de la forma en la que esa altcoin esté rindiendo menos porcentualmente que Bitcoin. Y tan solo hay una razón por la que quisiéramos comprar una altcoin, compañeros, y es porque nos va a dar más retorno que Bitcoin. Porque ¿cuál es el activo cripto más seguro? ¿Cuál es el activo cripto que menos problemas nos va a dar? Bitcoin. Luego, si invertimos en cualquier cosa que no sea Bitcoin, es por supuesto para obtener rendimientos mucho más grandes que los que nos daría Bitcoin. Gracias a esto vamos a utilizar, en este caso, el par de altcoin contra Bitcoin. En este caso, virtual, porque es una moneda que hemos comentado estos días y me sirve mucho para explicaros este ejemplo. ¿Qué tenemos aquí? Este es el gráfico de virtual contra USDT, es decir, contra el dólar. ¿Qué hemos visto? Bueno, pues que simplemente virtual ha ido cayendo, en esta zona de aquí se hizo un suelo, nuevos mínimos, continuamos y nos dio cambio de estructura y recordadlo bien, el 25 de abril confirmó el cambio de estructura, confirmó los suelos, ¿de acuerdo? Fijaros que aquí hicimos un máximo, mínimo, máximo. Bien, comparemos virtual contra Bitcoin, es decir, el rendimiento de virtual contra Bitcoin.
bueno, vemos que evidentemente hubo un desplome porque Bitcoin aguantaba más que Virtual y por tanto Virtual caía más que Bitcoin. Ok, todo correcto. En el punto en el que estábamos antes, fijaros que hacía aquí un rebote con una estructura semialcista, aquí vemos que lo que nos marcó directamente fue un double top, ¿de acuerdo? Que nos proyectó hacia abajo. Ok, o sea, utilizando este par ya podríamos haber detectado esta zona de resistencia que solo mirando Virtual contra USDT no hubiéramos visto. Finalmente vemos una corrección y aquí, el 9 de abril, en el par anterior contra USDT, se marcaron los mínimos en el 9 de abril, mientras que en Virtual los mínimos contra Bitcoin no fueron el 9 de abril, sino que fueron el 19 de abril. Lo que nos dio un cambio de estructura adelantado en esta zona de aquí y me dio confirmación, por supuesto, añadiendo multitud de otros datos, para decidir entrar en Virtual antes del 25 de abril. Si os fijáis, la operación que comentamos fue antes de que rompiera estructura. ¿Por qué? Porque en el par de aquí sí que la rompió, acompañado por supuesto a métricas on-chain de tracking que estábamos siguiendo y a multitud de otros datos. Pero este fue uno de ellos. Entonces, ¿en qué altcoins queremos entrar? En las que tengan un mejor gráfico contra Bitcoin. Porque por supuesto no queremos correr riesgos innecesarios. Y si no son capaces estas monedas de superar el rendimiento de Bitcoin, pues para eso nos quedamos directamente con Bitcoin. Bien, pasemos al comentario destacado de Yarimar, que comenta: no me pierdo ni uno de tus vídeos, gracias por la información de valor. Bueno, pues primero de todo, gracias a ti por mostrar apoyo al canal, me motiva muchísimo a seguir dándole caña, os leo absolutamente a todos. Y por supuesto quería dar la bienvenida a todos los nuevos suscriptores que nos acompañáis día a día y a aquellos que veis los vídeos, que sois bastantes y no estáis suscritos, os recomiendo suscribiros. Uno, primero de todo, porque nos dais un apoyo y unas ganas de seguir trabajando en este programa, y por otro lado, por supuesto también, para que no os perdáis ninguno de los contenidos que estamos trabajando. Y antes de cerrar, te quiero preguntar a ti que me estás escuchando, ¿crees que la dominancia va a caer como te estoy comentando? ¿O crees que va a seguir subiendo indefinidamente durante 2025? Te leo atentamente. Y ahora sí, eso es todo por hoy. Mucha suerte en los mercados, pero sobre todo, habilidad. Nos vemos.